Buenas tardes. Había pensado en aprovechar este tercer vídeo de todos los libros que he leído este año para hacer una guía de lectura introductoria al Antiguo Egipto, de forma básicamente que cuando tú acabes de leer estos libros no vas a entender todo el Antiguo Egipto, pero vas a poder adentrarte a cualquier texto e investigar cualquier tema, y yo creo que va a estar realmente preparado para exprimirlo, conocerlo en profundidad y entender todo bastante bien. Es una lista ordenada y voy a hacer énfasis en autores clásicos, y así más o menos sabéis de lo que están hablando y las fuentes que se manejan. Quiero decir, realmente en cuanto a autores externos no hay historiadores como puede ser Tito Livio en la historia romana. Entonces al final van a ser libros cortos o fragmentos de libros, así que no va a ser una cosa complicada. Y además que los autores clásicos en general en Egipto son muy disfrutables. Entonces, el primer libro puede ser La historia de los egipcios, de Isaac Asimov. El argumento por el que leerlo primero sería porque va a hacer una historia desde el principio hasta la actualidad, bueno, hasta que escribió el libro. Entonces vais a tener como el esquema mental de las cosas que han ocurrido en Egipto y las cosas más destacables. Y es una forma buena de quedarse con los periodos, y además tienes el estilo de Asimov que a la gente le resulta muy agradable. Y es un libro fácil de conseguir, tanto nuevo como de segunda mano. No es necesario leerlo porque realmente no vais a aprender nada que no vaya a estar en otro lado. Pero sí que es una forma bastante entretenida de conocer y hacerte como el esquema mental del antiguo Egipto en la cabeza. Entonces, si se quiere leer está perfecto, y si no, se puede pasar directamente al siguiente, que ya es un tocho, no lo tengo en físico, pero es la historia del Antiguo Egipto de Ian Shaw, una edición de Oxford. Es un libro fácil de encontrar, lo podéis encontrar en cualquier casa del libro. Yo voy y lo he visto por ahí. Y es relativamente barato para la buena edición que es un libro bien editado, tiene fotos, y, y básicamente es la historia del Antiguo Egipto, es la que se suele recomendar, eh, o sea, es la que se suele recomendar, es la más prestigiosa comercial, y son como distintos artículos escritos cada uno por un autor diferente, lo cual es un poco algo negativo. Porque o sea, no todos los artículos van a tener la misma calidad o se van a centrar en las mismas cosas. Hay algunos artículos que se centran no me sale la palabra en castellano, el pottery, o sea, en las cosas de arcilla y las vasijas. Entonces no está relevante, pero el libro está muy bien, es el más recomendado, y la verdad es que está muy bien, te haces un esquema mental y comprendes realmente los periodos. Y recomiendo, junto con el libro, realmente aprenderse de memoria el nombre de algunos faraones y de los periodos. ¿Por qué? Porque te va a ser muy útil. Entonces, cuando sabes que cuando van a hablar de Ramsés II, están hablando de una época, y cuando está hablando del periodo medio, está hablando de tal época, y cuando están hablando de Cleopatra, están hablando de cualquier nombre, os vais a saber situar en el tiempo y el espacio, y vais a saber más o menos de qué años están hablando o de qué dinastías están hablando o tal. No hace falta que lo hagas con todos, pero sí más o menos los más relevantes. A las malas, eso, lo vas a ver claro conforme investigues cuáles son los más relevantes, pero bueno, siempre se puede preguntar a ChatGPT y es probable que te diga los más relevantes de cada periodo. El siguiente libro al que se puede pasar es La religión del Antiguo Egipto, de Stephen Quirke. Eh, yo, hasta donde yo he visto, ese como el único libro como interesante del tema. O sea, interesante me refiero a que tenga un rigor recomendado por egiptólogos y tal. Yo me lo empecé a leer y no me gustó, y lo dejé de leer. Pero luego vi que realmente no había como una alternativa directa, como sí que puede haber en otros temas. Entonces lo retomé. Y no está mal. Y para enterarse genuinamente de la religión del Antiguo Egipto, es de lo poco que hay, y está bien.
A mí no me gusta mucho cómo está escrito el libro. A lo mejor si lo leéis en inglés, gana más, no lo sé, o menos. Como los alemanes, que muchos prefieren leer a Hegel en traducción y cosas así. Pero bueno, la religión del Antiguo Egipto de Stephen Kirke está bien para empezar. Y si queréis añadirlo, se puede leer un libro de mitos de Alianza Editorial o de cualquier otra editorial de mitos egipcios para que os vayan sonando las historias. No os liéis si hay distintos nombres y tal, más o menos que os suenen, pero realmente, como en cada ciudad van cambiando los nombres de los dioses, o sea, en un mito una puede ser la madre, la otra puede ser la hija, el mismo dios, que eso se va a entender con el último libro que recomiende. No es tan preciso sabérselo todo, pero bueno, sí que hay cosas que son, o sea, pero sí que hay mitos que hay que sabérselos y que luego os van a sonar mucho y van a estar repetidos todo el rato. Eh, Hay bastantes formas de aprenderse los mitos. Yo recomiendo con YouTube directamente, para que os vayan sonando. Hay canales en YouTube o hay una serie del Ateneo de Valencia, de una mujer que, por ejemplo, en la de tiene una serie de arte y mitología romana y griega, y a mí no me gustó nada porque confunde algunas cosas que son como muy básicas. Entonces entiendo que en cuanto a Egipto hará lo mismo. Pero realmente, si no tenéis idea ni nada, pues es una aproximación buena y ya podéis... o sea, hay que empezar por algún sitio y ese sitio es cómodo. Entonces, empezad por ahí y ya iréis corrigiendo algunos de los conocimientos que no puedan ser tan exactos. La mujer explica muy bien, entonces se va a hacer muy entretenido. Y también para historia de Egipto están las charlas de Raíces de Europa, que están, de hecho creo que están haciendo una nueva edición de las mismas charlas que ya se hicieron hace años. Y también la mujer explica muy bien, entonces os van a quedar los periodos muy enmascaditos y lo vais a conocer todo muy bien. Y así, a base de repetición, y vais asentando los detalles mentales, vais asentando los detalles en vuestro cerebro y vais conociendo bien toda la materia. Una forma bastante interesante con textos clásicos de conocer la religión del Antiguo Egipto y seguir profundizando es este libro de los muertos, edición de Federico Lara Peinado en Tecnos. A mí me gusta mucho Federico Lara Peinado, la verdad. Y eh, la introducción está muy bien. La introducción, de hecho, la podéis leer hasta antes del libro de Stephen Quirke o después, no pasa nada. Y ahí en la introducción os va a dar un conocimiento bastante... O sea, no es nada extenso, es una introducción breve, pero vais a conocer mejor la religión del Antiguo Egipto y si estáis empezando es una muy buena forma de empezar. Y el libro está plagado de notas, eh, y vais a poder profundizar y seguro que leyendo el libro, si ya os suenan los dioses de haberos visto alguna conferencia y eso, lo vais a disfrutar, vais a aprender. Aunque el libro en sí, a mí personalmente, eh, teniendo en cuenta la calidad que tienen los libros de literatura egipcia, esto se me ha hecho de lo peor, o de lo menos interesante, eh, por lo menos en sí todo el conjunto, que luego a lo mejor hay partes del libro que sí que están realmente bien. Para continuar con los autores clásicos, tenemos principalmente autores griegos. Para continuar con la historia de Egipto y ya un poco finiquitar, porque realmente ya con este material y sobre todo con el libro de Oxford ya debéis conocer bastante decente, aunque siempre va a haber ensayos para profundizar más y más y más, pero aquí lo que pretendo es daros como enseñaros a pescar. Entonces, con la caña de pescar ya podéis acceder prácticamente a cualquier material. Tenemos principalmente a Heródoto. El libro 1 y 2 es este tomo de Gredos. Los hay en ediciones más baratas que viene todo Heródoto. Pero bueno, el interesante en Egipto es el tomo 2. Y el tomo 2, pues básicamente cuenta la historia de Egipto. Obviamente los egiptólogos darán mil millones de matizaciones, pero es una de las pocas fuentes que tenemos y es muy importante. Entonces, hay que leerlo. Además que Heródoto es súper guay y genial y muy entretenido y a mí me encanta. Y yo estoy enamorado de Heródoto, así que leedlo. Otro autor que me gusta muchísimo
y es justo el otro que hay, es Diodoro de Sicilia. Diodoro de Sicilia no lo tengo en físico, desgraciadamente, pero Diodoro de Sicilia, en su libro 2 de la Biblioteca Histórica, también cuenta la historia de Egipto y es de las pocas cosas que tenemos sobre Egipto. Ahora, la fuente principal de información es este libro de la historia de Egipto de Manetón, en la editorial Akal. Importante que sea en la editorial Akal y que no sea en la editorial Alianza, porque la editorial Alianza no tuvo rigor al editar este libro. Y de hecho aquí mismo lo critican, que dicen que para ellos esta es la primera traducción, porque la de la editorial Alianza ni siquiera la cuenta como traducción de lo mala que es. No lo he visto, pero bueno, yo me fío y la editorial Akal realmente es una editorial prestigiosa y la edición está genuinamente y francamente bien. Esto es lo poco que se tiene de historia de Egipto, a la cual los egiptólogos critican, le hacen caso, revisitan y tal, y se verá mencionado durante todo el rato, y seguro que ya lo habéis visto mencionado un montón. La introducción está genial, habla de todo, o sea, el estudio preliminar, y luego, si os fijáis, está perdido, Manetón. Entonces, ¿qué nos quedan? Autores, citas de autores. Entonces, imaginaos, Eusebio de Cesarea, un autor historiador cristiano, cita a Manetón. Entonces es lo que nos queda. Y esto es una recopilación que es básicamente eso. Son citas de Manetón. Hay algunas que son una mierda y otras que están bien. Y como el libro está con notas a pie de página de introducción, realmente vais a sacar algo y las noticias que nos interesen las podéis saltar, las podéis leer en diagonal y ya está. O sea, hay muchas que son cronologías. Pero bueno, al final es lo único que hay más así científico de texto y de historia clásica, así que hay que aprovecharlo y hay que leerlo. Vale, ahora empezamos con las fuentes clásicas. Aquí hay que pasarse al inglés, desgraciadamente. Hay un libro en castellano de la editorial Cátedra, que es Textos para la Historia Antigua de Egipto, de José Miguel Serrano, que es una antología. El tema es que como antología se queda corta, los textos que aparecen ahí ni siquiera están completos, o sea, un cuento te lo cortan a la mitad, y es una antología un poco breve. El libro está muy bien y vamos, ojalá se sigan traduciendo más cosas al castellano y se tienen que seguir traduciendo y espero que haya cada vez más textos originales traducidos al castellano. Pero la mayoría de colegios son bilingües y si no, con un poquito de esfuerzo realmente se entiende, no es nada difícil. Está este libro de Ancient Egyptian Literature de Miriam Lichtheim. Vale, este libro recopila 3 volúmenes. O sea, esto antes eran 3 volúmenes y aquí es un librito, es gordito y chiquitín. Aunque tiene un índice de nombres muy largo, pero bueno. A mí me ha encantado, honestamente. Aquí hay muchos de los libros más interesantes, o sea, más importantes de la historia de la literatura y realmente muchas de las cosas están atestiguadas en la literatura egipcia por primera vez y que además la religión y la cultura se pueden investigar de forma muy buena mediante las fuentes primarias y realmente es una cultura muy agradable. Yo la noto muy próxima al cristianismo en algunas cosas y hay muchos paralelismos en cuanto a moral con la Biblia. Obviamente el cristianismo al final es un cambio bien importante. Pero bueno, es un acercamiento, yo diría que hasta más cercano que la cultura grecorromana. Por lo menos yo me siento personalmente más próximo. Y aquí hay obras muy interesantes como las instrucciones de Ptahotep, que son eso, literalmente instrucciones, o sea, como consejos de vida práctica. Como podría ser, por ejemplo, Marco Aurelio o Epicteto, pues es eso, pero versión el antiguo Egipto. También está la sátira de los oficios, que básicamente pues, se va metiendo con los distintos oficios, se va metiendo con el escriba, se va metiendo así con todos. La historia del campesino elocuente, que es de las más famosas. También está la historia a ver, el Ipuwer, las Admonitions of Ipuwer, no sé cómo traducirlo al castellano. Ahí, por ejemplo, se ve una cosa muy interesante, que es que está el río de sangre, y si os acordáis o sea, se menciona el río de sangre, y si os acordáis del Éxodo,
alguna película del Príncipe de Egipto y tal, de la historia de Moisés, una de las plagas de Egipto es ese río de sangre. Pero bueno, es una curiosidad, no es lo importante. Y también está el canto del arpista, que aquí lo que hace realmente es, en una religión tan basada en, en la vida después de la muerte, pues básicamente o sea, lo critica literalmente. Y también está la historia de Sende II, que personalmente es de mis favoritos, entre otros. También veréis cosas súper interesantes, como que una batalla perdida, los tíos cogen básicamente una batalla perdida, te lo narran como si hubiese sido la conquista, la mejor batalla de la historia, tal, y realmente era una retirada. O sea, bueno, realmente interesante, realmente me ha gustado y realmente lo releeré. Espero que varias veces y es que merece la pena un montonazo. 100% recomendado. Se van a ver paralelismos con historias de la Biblia, como puede ser la historia de los dos hermanos. Es que o sea, es parecido al cuento de José. Bueno, no es parecido, pero realmente en cuanto a la historia o sea, en cuanto a la primera parte del cuento de José, donde está la mujer del faraón que le intenta seducir y tal, y José se niega, y aún así es castigado, esa parte está en la literatura egipcia atestiguada. Está muy bien y 100% recomendado, por favor, leedlo y echad un ojo, que es algo que no suele leer tanto, pero es que vamos, o sea, al final es la Ilíada de la Odisea, pues esto también es importante y muy importante, de hecho. Ahora, pasamos al siguiente. El mejor de todos, no sé si es el mejor de todos, pero puede ser que sí. A mí fue uno de los mejores libros que he leído el año pasado, o sea, 2024, y es un libro que quiero releer sin duda y realmente se me ocurre material para investigar en base a esto y hacer paralelismos que creo que aún se puede aprovechar bastante si conoces otros temas, yo que sé, para hacer una tesis doctoral o para hacer artículos y tal, y si conoces lenguas antiguas, pues se puede con esto se puede sacar material de investigación. Pero bueno, es el uno y los múltiples de Erich Hornung. Hornung. No sé alemán, tampoco sé cómo se pronunciaría. Pero bueno, el uno y los múltiples de la editorial Trota. Es un librazo. Es un libro sobre teología egipcia. Te cuenta la concepción de los egipcios del uno y los múltiples. Pues, cómo hacen, por ejemplo, porque hay tantos dioses y porque a veces cuando se reza a un dios se está rezando a otros. O sea, te está contando la teología egipcia y pues, o sea, es un libro muy disfrutable. Es un libro que es lo más difícil que hay aquí. No es un libro difícil, pero bueno, lo vais a tener que leer con atención y hay que ir sabido un poco de religión egipcia. Por eso este orden de lectura. Pero es una joya y realmente es un libro muy bueno. La teología egipcia es súper interesante y vais a entender bien realmente todas esas cosas que a nuestra cultura actual y a nuestra todas esas cosas que hoy en día con nuestra concepción de la religión y de Dios se nos hacen tan difíciles de entender y tan paradójicas, pero para ellos era algo normal. Entonces, el uno y los múltiples de Erich Hornbuch, una joya recomendada. Bueno, muchas gracias por ver. Comentad si cualquier cosa y si me he equivocado, perdón, no es mi tema de especialidad, pero bueno, quería dar un poco de luz y ayudar, porque yo al final estuve en la misma tesitura. Así que eso, muchas gracias.